En este video hablaremos sobre México y cómo fue que tuvo un gran crecimiento económico entre los años de 1940 a 1982 y por qué. Pero primero vamos a entrar un poco en contexto histórico. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre los años de 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluyendo las grandes potencias, obviamente Estados Unidos entre ellas. Como este era uno de los principales participantes, la gran mayoría de sus recursos y personal fueron dirigidos a la guerra, y fue en este momento que México aprovechó la oportunidad para crecer económicamente y en muchas otras áreas, ya que su mayor competidor, Estados Unidos, estaba muy ocupado librando una guerra, y con esto dejó a México el camino libre para crecer en algunas áreas y en otras aprovechar la necesidad de Estados Unidos y así crecer financieramente. Con esto llegaron beneficios como crecimiento económico con respecto a las nuevas negociaciones internacionales, pues para México esta fue una gran oportunidad financiera, ya que las grandes potencias estaban ocupadas y México pudo crecer en este aspecto y en diferentes áreas. La exportación de alimentos y cultivos, ya que al estar Estados Unidos ocupado por cuestiones militares, México pudo posicionarse en el mercado y con esto aumentar el comercio en todo el país. Industria cinematográfica. Esta es una de las cosas más conocidas de esta época, ya que Estados Unidos al estar ocupado en la guerra no tenía el presupuesto para mantener esta área bien abastecida, lo que México aprovechó para crear su propia compañía cinematográfica, y fue en estos años en los cuales más creció la industria en México. Demanda de materias primas. Siendo Estados Unidos su principal cliente, de este punto no hay mucho de qué hablar, pues es algo que seguimos haciendo y en el cual México se destaca al contar con una gran cantidad de estos recursos. Tristemente no tenemos la capacidad para desarrollarlos como otras naciones que cuentan con mucho menos de estos recursos. Esto ocurre entre los años de 1940 a 1982, en algo conocido como el modelo de crecimiento hacia adentro, el cual está dividido en tres partes. Crecimiento con inflación, en la cual había estabilidad en los precios internos y un aumento en el poder adquisitivo. Desarrollo estabilizador, en la cual hubo una gran estabilidad económica, entre otras cosas. Etapa de crisis y agotamiento, en la cual las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades y se generaron los llamados cinturones de miseria. Todo esto gracias a la globalización, que es un proceso de integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones, muy apoyado en el neoliberalismo, el cual defiende la no participación del Estado en el ámbito económico. Para ti, ¿qué es la globalización y cuáles son los efectos que ha tenido en nuestro país? La globalización para mí es tener alternativas, opciones, productos de otras partes del mundo. ¿Y qué impactos ha tenido? Bueno, pues ahora tan solo en música podemos escuchar música de cualquier otro país, podemos ver películas, podemos ver series, podemos tener trabajos, podemos convivir con gente, con culturas, conocer. Entonces el impacto creo que es positivo y uno enriquece y conoce más de lo que anteriormente yo creo que mis papás o mis abuelos pudieron haber entendido de lo que era el resto del mundo. Ok, después. En tu caso personal, ¿qué ha representado la globalización? Um, pues de entrada he trabajado en puras compañías extranjeras, principalmente norteamericanas, pero también he tenido oportunidad de trabajar con personas de otros países, entonces a mí me ha llevado y me ha motivado a tener retos profesionales de diferentes tipos, oportunidad de trabajar con brasileños, con italianos, con alemanes, con gringos. Entonces eso siempre da puntos de vista diferentes de tratar a las personas, de Ok. entenderlos. ¿Ha mejorado tu economía? Sí, claro que sí. Sí. ¿Te ha impuesto nuevos retos? Todos los días es una forma de entender cómo se administra de un punto de vista, por ejemplo, las personas en Estados Unidos se basan mucho en la confianza, te dan la oportunidad de que tú compruebes tus gastos, por ejemplo, con tickets, y en México la cultura es de desconfianza,
tienes que comprobar tus gastos, tienes que mostrar tu factura y que pagaste con la tarjeta corporativa, y tiene que venir todo asociado, porque de otra manera no creen que haya sido un gasto tuyo. Entonces, ese enfoque, esa forma de pensar es diferente, por ejemplo, con la gente en Estados Unidos, como es diferente con las personas de España, como es diferente con las personas de Canadá. Entonces, sí, hay nuevas formas de trabajar, nuevas formas de entender a las personas. Ok. ¿Y piensas que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza extrema en nuestro país? Yo pienso que sí, porque nos da fuentes de empleo a todos los niveles, y me refiero a todos los niveles, desde personas con maestrías, con doctorados, personas con nivel primaria, con nivel secundaria, o con personas que no han tenido oportunidad de tener una educación, y entonces al abrirse estas oportunidades de trabajo tienen oportunidades de tener pues un ingreso. Entonces creo que la riqueza sí puede permear a todos los niveles. Yo creo que sí ha ayudado a que la gente, a que haya menos pobreza. Ok, gracias. ¿Para ti qué es la globalización y cuáles crees que son los efectos que ha tenido en nuestro país? Para mí la globalización es la unificación o estandarización de los ejercicios políticos, ejercicios culturales, de las dinámicas de avances industriales en todo el mundo. ¿Y qué efectos ha tenido? Pues que podemos conocer diferentes culturas, van entrando también en otra perspectiva para poder aceptarlas y para poder también ingresar a otras culturas laborales, a otras formas de vida, a otras formas de vivir en la familia, de cuidar la naturaleza. Esos son los efectos que creo que tiene la globalización. Okay. En tu caso personal, ¿qué ha representado a la globalización? En mi caso personal ha representado conocer otras formas de pensar en otras partes del mundo sin que haya tenido yo que viajar a esos lugares. Esto a través de programas que podemos ver ahora no solamente en la televisión, sino también por internet. Algunos resultados de sus culturas llegan a mi país y yo puedo hacer actividades que hacen en otras partes del mundo porque la globalización así lo ha permitido. Y ese efecto ha tenido conmigo porque lo he probado. Okay. ¿Y te ha impuesto nuevos retos? Sí. Yo creo que la globalización trajo una nueva necesidad de tener una cultura renovada constantemente. Ya no es suficiente con tener un grado de primaria o de secundaria para poder obtener un trabajo. Aunque hay gente que sí lo obtiene, de todas maneras el reto es que hay que actualizarse porque la globalización va prácticamente de la mano con la tecnología y con todo lo que puede ir en pro del avance de la evolución del ser humano. ¿Ha mejorado tu economía? Sí, ha mejorado mi economía. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza extrema en nuestro país? Sí, creo que ha ayudado. También creo que no se ha aprovechado y que el sistema de justicia o de política o de cultura o de educación aquí en México pues no ha sido del todo favorecido porque nos hace falta pues más empuje para poder aprovechar todo lo que la globalización podría favorecernos para que la pobreza disminuyera. Gracias. En conclusión, opino que la globalización es algo positivo. Sin embargo, si no sabes aprovecharlo, puede ser algo perjudicial.
puesto que esto causa que las oportunidades se dividan entre todo el mundo.